Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eli, Brenda, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, buenas tardes. Ramón, pues, ¿cómo ves este cambio en la dirigencia del PRI a estas alturas del partido? ¿Qué es lo que refleja esta situación? Pues bueno, por supuesto que cuando a un entrenador lo sacan a mitad del juego, pues evidentemente es el que está pagando los platos rotos de que el juego no vaya como las cúpulas políticas y empresariales quisieran. Sí. En este caso, yo le habíamos advertido, recuerda que el artículo y video que publicamos en Magenta exactamente el día posterior al debate, dijimos que el mal papel que había hecho Mid en su estrategia iba a obligar, decíamos textualmente, a un golpe de timón y a un cambio de hombres. Aquí la pregunta es si Enrique Ochoa era el hombre que tenía que ser retirado de ahí o acaso es solamente el chivo expiatorio, porque básicamente la estrategia de la campaña de Mid está fincada en dos personajes, Luis Videgaray y Aurelio Nuño, quienes desde el momento que hicieron cargo de la campaña, ustedes recordarán que marginaron a Ochoa, lo hicieron a un ladito, aparecía poco, únicamente salía como una especie de vocero, de hecho tomó más preponderancia Javier Lozano que el propio Ochoa, y en ese contexto la pregunta va a ser, no es suficiente que se cambie a quien lleva el timón, que en este caso entre René Juárez, que dicho sea de paso, mucha gente lo ubica como el cercano, por haber sido su secretario, de Miguel Ángel Osorio Chong. Yo lo ubicaría mejor en el contexto, sin dejar de decir que tiene vinculaciones con Osorio, más cercanas las tiene con Emilio Gamboa. Quien está tomando el control de la campaña es Emilio Gamboa y la gente que lo rodea. Y en ese contexto hay que preguntarse si ese cambio de timón es suficiente sin hacer el debido cambio de ruta, porque está claro que ese cambio de ruta tiene que hacerse considerando la declaración presidencial de ayer de que no hay claudicación, de que no hay alianza Anaya-Mid o Mid-Anaya, y los empresarios también desmintiendo. Por lo tanto, la apuesta ahorita, por lo menos de aquí al segundo debate, va a ser muy clara. Vamos a ver si podemos sacar del marasmo la campaña de Mid, vamos a ver cómo sigue repuntando Anaya, vamos a ver qué tanto se pueden seguir acercando al puntero que sigue siendo López Obrador, y en esas consecuencias pues actuamos. Pero en ese sentido, Ramón, ¿tú crees que este cambio pues de plano no les vaya a beneficiar en nada? ¿O qué estará pensando el PRI? ¿Cómo estará moviendo sus cartas para determinar, dices en este caso, pues cambiar al titular, pero no una estrategia de fondo? Mira, la estrategia de fondo, te voy a decir cuál es el problema de fondo que tiene la campaña de Mid. Es muy simple. El equipo de campaña comandado por Videgaray y Nuño son un puñado de egresados de una sola generación, es decir, un grupo de edad, la mayoría capitalinos, todos del ITAM, y eso es incestuoso. No puede ser que todo el talento político de este país para una campaña tan importante como es la del PRI salga únicamente de un club de amigos. Ahí no hay nuevoleoneses, jaliscienses, yucatecos, etcétera. El asunto es que ese incesto que se da en la campaña pues se refleja en que es un club de amigos que están jugando pues a algo así como una elección de la sociedad de alumnos, pero no una presidencia de la República. Entonces, si tú analizas el grupo que rodea a Anaya o el grupo que rodea a López Obrador, pues te vas a dar cuenta de que hay de dulce, de chile y de manteca, en edades, en tipos de carreras, en zonas geográficas, en incluso inclinaciones políticas mismas. Claro. Entonces, aquí el PRI está fallando porque el PRI sigue portándose incestuoso. Ya con la entrada de René Juárez habrá que ver si René logra primero recuperar a ese viejo PRI que se había ido, porque se habla mucho de que ese viejo PRI se sentía pues marginado y malatendido, y que de una u otra manera pues se habían ido ya a refugiar en otras campañas, particularmente de López Obrador. Vamos a ver si la entrada de Juárez va a lograr eso, y el equipo de Gamboa, a la par que con Osorio Chong, logran revertir lo que Videgaray y Nuño, que no Ochoa, ojo, no nos vayamos con la finta, Ochoa es chivo expiatorio. A ver, es ingrato e injusto que Ochoa lo corran o lo saquen o lo renuncien como lo sacaron, después de que ganó Estado de México, Coahuila, haya sido como haya sido, y haya sacado adelante la asamblea sin chistar y el candidato no priista, es decir, cumplió cabalmente al 1000% el bateo. Que claro, faltaron formas para que la campaña despuntara, sin ninguna duda,
pero esas estrategias no estaban en manos de Ochoa, estaban en manos de Videgaray y Nuño. Ochoa pecó en no levantar la mano y decir me voy antes de lo que se fue. Claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramón. Te saluda Brenda Peña. Hola Brenda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Oye, preguntarte, el perfil de René Juárez, ahora sí que ¿qué tiene él que no tenga yo? Dirá justamente Ochoa, ¿no? Muy buena. Mira, yo creo que a René Juárez lo están trayendo siempre como bombero. Recordarás que lo traen a Gobernación después del asunto de Luis Miranda y hacen todos los movimientos ahí para que se convirtiera en brazo derecho de Chong. Tengo entendido que no terminaron de muy buenas formas Chong y Juárez. Terminaron bien, diplomáticamente bien, pero no brothers. Más brother es René de Gamboa. Y yo lo que estoy viendo claramente es una situación muy concreta. Hay que recuperar el viejo PRI porque la estrategia Videgaray y Nuño de irse con las nuevas generaciones, con los priistas, no priistas, y renegando el apellido de la familia, no funcionó. Tan no funcionó que están en un lejano tercer lugar y al paso que van, pues van a repetir lo que le pasó en su momento a Felipe Calderón, estando en el gobierno. ¿Qué le pasó a Calderón? Pues no olvidemos, Josefina Vázquez Mota, la candidata del partido en el poder en ese momento, que era el PAN, terminó en un desastroso tercer lugar. ¿Por qué? Pues no por Josefina, terminó porque finalmente Calderón dejó una mala herencia. Aquí ahorita, pues si sacamos la herencia, lean el artículo de Gabriel Said de Triste Sexenio, donde habla de las cifras tan lamentables que están heredando. Pues hombre, no es endosable ni siquiera a mí, que el asunto en 100%, ni tampoco a Ochoa, sino al equipo que el mismo que hoy maneja la campaña mantuvo secuestrado al presidente Enrique Peña Nieto en un círculo de personalidades muy cerrada, sin tener oportunidad de hablar con la gente que tenía algo de disidencia y con la que podían haber hecho un cambio de rumbo oportuno. Claro, y de hecho lo califican como un priista de cepa, Ramón Alberto, que decían, bueno, se está apelando con este nombramiento al viejo PRI, quizá en esta añoranza de que pues el candidato ciudadano, como que esta idea, ¿no?, del separarse mucho del PRI no funcionó mucho y mejor nos vamos a lo seguro, a lo que teníamos antes. Esto puede, a estas alturas del partido, pues hacer más por José Antonio Meade, en este caso, que es el candidato. Mira, yo creo que es seguir insistiendo en la fórmula absurda de querer poner a una, vamos a decir aquí, a una monja a promover un table dance. Pues no se puede. O sea, quien tiene que promover un table dance es el que sabe manejar un table dance. Y la monja tiene que irse a un convento. Claro. O tiene que promover un convento. Si a mí le siguen exigiendo que hable de situaciones que pues él no maneja o que no están en su diario, pues se va a ver falso. Mira, veamos exactamente lo que pasó hace unos días. El señor estaba hablando correctamente de decir que quiere ser el primer presidente sin fuero. Claro. Y que promovería y que estaban promoviendo ya el asunto de la eliminación del fuero. ¿Qué hizo su partido, el que lo postula para la presidencia? Frenó en el Senado el asunto del fuero. Entonces, claro, en la campaña priista hay una absoluta esquizofrenia. Claro. Porque por un lado se pide fin a la corrupción y por otro lado el partido tapa Odebrecht, lo pasa con transparencia al 2021, frena lo del fuero. Entonces lo que dice el señor Meade en campaña le devuelve una cachetada a su partido con todo lo contrario. Así no se va a salir adelante nunca. Ramón, ¿se había visto algo parecido en el PRI antes o consideras que es una de las peores o la peor crisis que está viviendo el revolucionario institucional? Yo creo que no es comparable a una crisis del PRI, digamos así. La crisis que se vivió en los tiempos del asesinato de Colosio fue por razones básicamente de que desapareció el candidato, lo asesinaron. Y allí hubo una labor de Estado para poder aprovechar el luto nacional para lograr meter y colar a Zedillo bajando a Diego. En esta ocasión es la primera ocasión que en la época moderna vemos a un PRI pues realmente en situación de mucha tensión, de mucho riesgo, y repito, lo más cercano que hay de esto es exactamente lo que le pasó al PAN con Felipe Calderón al final del sexenio con Josefina Vázquez Mota. Claro. Ramón, pues como siempre es un gusto escucharte, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos al pendiente de Código Magenta, porque parece que auguras cosas, Ramón Alberto, desde hace meses ya nos los venías advirtiendo, y ahí está, y seguiremos platicando. El tema de los empresarios, claro, hay que después tocarlo más detenidamente. No es posible que
que esté negando lo que es evidente, porque ha habido reuniones que ahí están. No Sí. cito nombres, pero ahí están las reuniones. Hay incluso intelectuales que se han reunido con Margarita y con Anaya, etcétera, pidiéndoles declinar y todos hacer un muégano en torno a Anaya. Se vale en la guerra, en la política y en el amor, todo se vale. Pero El Ramón, asunto- ¿tú crees que se pueda dar esa declinación por parte de MIT para Anaya? A ver, yo creo que el sistema puede operar lo que tenga que operar para evitar que llegue, que no quieren que llegue. Ese es un hecho. La pregunta es si lo van a hacer por la vía pacífica y la vía de la concertación, Uf, o lo van a hacer por una vía más violenta. qué delicado, qué delicado. Delicado, muy delicado. Estaríamos al pendiente de ello. Lástima que es poco el tiempo, Ramón, pero esperamos Claro que hablar sí. contigo muy pronto. Muchísimas gracias. Abrazo, Gracias. Eli Brenda, Buenas saludos. tardes.